Muy bien, seguimos en Monitor Económico por el canal 5 Días. Es momento de ir a nuestro espacio de entrevistas y hoy tenemos el gusto de poder conversar con el viceministro de Transporte, el señor Óscar Star, quien ya está con nosotros en línea. Viceministro, muy buenos días. Muy buenos días, Samuel. Buenos días a la audiencia. Un placer estar acá y compartir este momento contigo, Samuel. Bueno, viceministro, ya hace más de una semana cuando nos enteramos que, y esta información me pareció sumamente interesante, hablar sobre el tema de transporte, pero la idea de un transporte eléctrico, algo que parece todavía en Paraguay una utopía, pero entiendo que hay reuniones, hay algunos planes de comenzar a incorporar buses eléctricos a nuestro sistema y es por eso que queríamos conversar contigo para que nos cuentes un poco de qué se trata esto. Sí, así es. Hay una serie de planes y que están en este momento llegando a una etapa de finalización, digamos, de la elaboración de estos planes. Por un lado está el Plan Maestro de Movilidad Eléctrica, que creó un consejo estratégico que hace también el seguimiento de la implementación de ese plan y que establece metas de incorporación de movilidad eléctrica, principalmente para el transporte público y el transporte de cargas. Entonces, ese plan tiene metas muy ambiciosas y vamos a tener que hacer un esfuerzo enorme para cumplir sobre todo las metas a corto plazo, que son para el año 2025, y después tienen metas de mediano plazo al 2030 y al 2040 las metas de largo plazo, ¿verdad? Pero hay una serie de factores que hacen que sea muy factible cumplir con esas metas y que están dadas las condiciones, que nos muestran que están dadas las condiciones para inclusive tratar de ensamblar buses eléctricos acá en Paraguay para el mercado del Mercosur, principalmente el mercado brasilero, que es con quien tenemos un acuerdo automotriz que nos permite un cupo de 10.000 buses al año con un componente nacional de 35%. O sea, nosotros podemos importar el bus 65%, hasta 65% del bus de Taiwán, en el caso donde hay más conversaciones, donde hay conversaciones más avanzadas, incorporarle 35% acá y con eso exportar a Brasil a través del acuerdo bilateral automotriz con Brasil. Al mismo tiempo, es cada vez más evidente que necesitamos una reforma del sector de transporte público, del sistema de transporte público en el área metropolitana o las áreas metropolitanas en nuestro país. Y ahí va a hacer falta incorporar una gran cantidad de buses para sumar a los buses que ya están funcionando, porque está muy disminuida la flota de buses, y para renovar los buses que en algunos casos tienen hasta 20 años, que es lo que permite nuestra legislación actualmente. Entonces, vamos a tener oportunidades en el mercado interno y también en el mercado del Mercosur y de Brasil particularmente, porque ellos están también pasando por este mismo proceso de incorporar movilidad eléctrica a sus sistemas de transporte público. Entonces la idea, viceministro, para entender de este ensamblaje o de este plan de comenzar a ensamblar en Paraguay buses eléctricos no es solamente para exportar, sino también para ir paulatinamente incorporándolos en nuestro parque automotor de buses de transporte público. Así es. Y tenemos dos planes bastante concretos. Uno con la Embajada de Taiwán o con el gobierno de Taiwán, que está donando 10 buses como para usarlos como pilotos y evaluar el desempeño de esos buses, inclusive adaptar a las características y necesidades de nuestro país, la temperatura, la geografía en general, digamos, y a partir de ahí pensar en avanzar hacia el ensamblaje de buses de origen taiwanés acá en Paraguay. A fines del año pasado, en septiembre del año pasado, vinieron empresarios taiwaneses que ensamblan buses con interés de empezar a pensar en ensamblar acá en Paraguay, y este año también hubo visitas de paraguayos a Taiwán para ver esa posibilidad. O sea, hay empresarios paraguayos que están interesados, hay empresarios de Brasil que están interesados, porque esto se podría hacer en cooperación con empresas brasileras de ensamblaje de buses o de fabricación de buses. Entonces, es como que están dadas las condiciones para empezar a avanzar en ensamblar buses acá, traídos de Taiwán hasta el 65%, se incorpora 35% acá en Paraguay y se puede inclusive exportar al Brasil, además de utilizarlos acá en el país, ¿verdad? Y al mismo tiempo y paralelamente tenemos un programa que está financiado
por Nama Facility, que es un grupo de cooperantes, digamos, privados que financian iniciativas para el medio ambiente, que nos va a donar 20 millones de dólares para incorporar hasta 1000 buses, ¿verdad? Ese es un proyecto que está iniciando su evaluación más profunda. Ahora hay una evaluación preliminar y ahí se proponen 10 millones de dólares para financiar una parte de buses eléctricos, para dar una donación para comprar una parte de bus eléctrico a 30.000, a razón de 30.000 dólares por bus, y otros 10 millones de dólares para apalancar financiamiento a bajo costo, de alguna manera una especie de fondo de garantías, digamos, que permita bajas tasas de interés y plazos largos para financiar buses, ¿verdad? Este proyecto inicialmente, los números iniciales indican que con estos 20 millones se pueden conseguir incorporar 1000 buses al sistema en 5 años, en un periodo de 5 años, y eso obviamente va a ser una parte importante de la incorporación de buses que necesitamos para cumplir con el plan de movilidad eléctrica, ¿verdad? Probablemente en la medida que avancen en los estudios y los análisis, puede ser que no sean 1000, que sean 700, porque se requiere poner una parte mayor del costo de los buses de la que está previsto, o que inclusive en el fondo de garantía se necesiten inclusive tasas más bajas de las que se pueden conseguir con el fondo de garantía. Hasta se podría pensar en financiar parte de la tasa de interés, que podría ser hasta negativa en términos reales, ¿no? Sí, totalmente, o sea, muy interesante realmente lo que estás comentando, viceministro. Y tengo dos consultas sobre lo que acabas de decir. Uno, estos 10 buses que justamente Taiwán anunciaba que iba a donar a nuestro país, ¿en qué empresas se estarían incorporando y desde cuándo ya estarían comenzando a operar? Porque hay un periodo de prueba que va a ser sumamente interesante que se van a hacer con estos colectivos. ¿Y cuándo creen que se podría eventualmente comenzar a iniciar este ensamblaje de buses? Esta operativa con los buses donados por Taiwán es algo de muy rápida implementación. Se necesita un memorándum de entendimiento firmado entre el Ministerio de Obras Públicas y la Embajada de Taiwán, que ya está muy avanzado, y a partir de ahí se necesitan unos 2 meses y medio para la llegada de los 2 primeros buses, ¿verdad? Pero nosotros creemos que antes de fin de año podemos tener los 2 primeros buses. La idea son en total 10 buses y 5 cargadores, y estos 2 primeros buses ponerlos a funcionar en un itinerario específico que nos permita monitorear desde el Estado el funcionamiento de esos buses. Los otros 8 buses nosotros creemos que tienen que incorporarse en diferentes empresas a través de un sistema de concurso, probablemente de empresas que demuestren interés y que cumplan una serie de requisitos, y que se les alquile a las empresas por un periodo determinado también para hacer esas pruebas y ver cómo funcionan ya específicamente en una empresa de transporte dentro del área metropolitana de Asunción. Y respecto al inicio del eje, ¿cuándo se estima, si es que todo va bien, que podrían eventualmente iniciar esa operativa? Y esas son conversaciones iniciales, las que hay por ahora, pero hay empresarios paraguayos que ya están interesados. Hay unas 10 o más empresas que están inclusive participando del plan estratégico de movilidad eléctrica. Y por otro lado y paralelamente, hay 10 empleados de estas empresas que se están yendo a Corea para capacitarse en temas de componentes para vehículos eléctricos y más específicamente para buses, ¿verdad? Yo creo que eso es algo que nos va a llevar un poco más de tiempo a partir de las negociaciones iniciales que se tengan con estas empresas, y va a depender también un poco de la fuerza de la iniciativa de empresarios paraguayos que avancen en esas negociaciones con las empresas taiwanesas y brasileras. Nosotros nos reunimos justamente hace 2 o 3 semanas con el viceministro Luis Díaz, el viceministro de Industria, con 2 empresarios paraguayos que ya están en conversaciones tanto con empresas brasileras como con empresas de Taiwán para iniciar ese convenio entre ambas partes, o contratos que les permita ensamblar, ¿verdad? Porque algo que es importante considerar es que ese 35% de componentes realmente no es paraguayo nacional, sino que es bilateral, o sea, puede ser o paraguayo o brasilero. Entonces, para conseguir el 35%, uno puede sumar lo que hace acá en Paraguay y algunas partes que se pueden importar de Brasil, y así llegar al 35% y poder conseguir el origen Mercosur que nos permita entrar al mercado brasilero sin pagar aranceles.
Eso es muy bueno. Ahora, un dato positivo que se podría mencionar, viceministro, es que en Paraguay ya se ensamblaron camiones, o sea, experiencia ya tenemos, ¿verdad?, de vehículos de gran porte que se han ensamblado. Entiendo que en alguna medida ahora se están ensamblando autos, los camiones se había frenado un poco, pero por lo menos en algún momento ya se llegó a hacer ese trabajo. Sí, así es. Inclusive en buses eléctricos específicamente hay alguna experiencia de un bus que se ensambló acá para una empresa paraguaya que tenía unas características particulares, pero esta empresa paraguaya que se llama Fibrac, digamos, que se dedica al área de productos de fibra de vidrio, también está incursionando ya hace algunos años en el ensamblaje de carrocería y son los más interesados actualmente en avanzar en este proceso. Sí, nosotros tenemos experiencia, acá hay gente, empresas, sobre todo las que están nucleadas en las que producen motocicletas, digamos, que tienen muchos años de experiencia y que también su representante, el señor Samaniego, expresó el interés de sus empresas de incorporarse. Y muchas de estas empresas están participando en el Comité Estratégico de Movilidad Eléctrica y muchas de esas empresas también están apoyando a sus empleados para que a través de una beca vayan a Corea a capacitarse sobre estos temas y esto va a pasar, creo que en el próximo mes, en julio, están viajando ya estos 10 paraguayos para trabajar específicamente en capacitación en Corea sobre ensamblaje de vehículos eléctricos. Qué buena noticia realmente, ministro. Otro tema que tampoco nos podemos obviar es cómo está la situación del transporte público. Sabemos que hubo algunos reclamos de parte de las empresas por parte del pago del subsidio. ¿Esos pagos se pudieron dar, se pudieron estar abonando o está todavía pendiente ese reclamo que habían hecho los empresarios? Sí, nosotros hicimos una calendarización de los pagos que estamos cumpliendo con algunos días de retraso, pero la segunda etapa era justamente la que empezaba del 15 al 20 de junio, se empezaron a pagar los cheques, ahora estamos esperando una reprogramación que hoy seguramente va a salir el decreto de reprogramación y a partir de ahí, en los siguientes días, mañana, pasado mañana y la semana que viene, vamos a cumplir con esta primera etapa de la calendarización. Después tenemos otro pago previsto que también ya está dentro de esta reprogramación que sale hoy para la primera semana de julio. O sea que estamos cumpliendo y nos estamos reuniendo con ellos periódicamente. La próxima reunión es el lunes 26 para seguir evaluando cómo van a seguir los pagos a partir de ahora y hasta fin de año. Ya, porque en algún momento se llegó a hablar incluso de ver la posibilidad de algún ajuste en el pasaje, ¿verdad? Entiendo que este subsidio es justamente es para mantener el precio del pasaje. ¿Eso se va a mantener de forma invariable o eventualmente se podría revisar también la tarifa? Actualmente se acaba de aprobar, la semana pasada se aprobó la tarifa de marzo, las de febrero y marzo. En marzo vemos una disminución de la tarifa relativamente importante, un poco más de la tarifa técnica de 10%. Eso hace que la presión sobre la necesidad fiscal para pagar los subsidios baje de alguna manera. Y sí tenemos que considerar, y es algo que hay que evaluar para los próximos años a mediano plazo, es si vamos a seguir con esta política de no subir el pasaje que viene implementándose ya desde hace más de 10 años. O sea, en el año 2012, 2011-2012 el pasaje valía 2.200, llegó a 2.300, 400 inclusive en algún momento, y ahora sigue teniendo el mismo precio. Sin embargo, todos los costos en general aumentaron, ¿verdad? Entonces eso es algo que va a haber que evaluar, probablemente ya lo vaya a hacer el próximo gobierno para ver cómo continuar con esta política o por lo menos mantener la situación actual recogiendo a través del IPC o de alguna otra variable el aumento de costo que vaya a darse en el futuro. Claro. Cuando asumiste, viceministro, estábamos el reclamo de los usuarios del tema de las reguladas. Sé que el viceministerio, bajo ya tu mandato, estuvo tomando medidas contra algunas empresas. ¿Cómo está la cuestión de la frecuencia de los buses, sobre todo en los horarios nocturnos, donde es mucho más complicado? El sistema de transporte público del área metropolitana tiene problemas estructurales fuertes, ¿verdad? Y es donde donde primero se refleja en la cantidad de buses que tienen que estar funcionando. Hay unos 200 buses menos
de la cantidad mínima, o sea, ni siquiera de la cantidad óptima, que ahí sí faltan muchísimos buses más, pero de la cantidad mínima hay 200 buses menos, y eso tiene que ver con problemas que tuvieron las empresas en los últimos años y a partir de la pandemia, y a partir de ahí fue que nosotros iniciamos estos 12 sumarios para darle la oportunidad a las empresas que ya, bueno, yo sí voy a hacer la inversión que requiero y vamos a conseguir tener los buses que se necesitan, o directamente salir del sistema y hacer nuevas licitaciones, ¿verdad? En este proceso muchas empresas empezaron a incorporar buses. Todas las semanas tenemos incorporación de algunos buses dentro del sistema y está aumentando lentamente la cantidad del parque automotor que está funcionando en área metropolitana de Asunción, ¿verdad? Pero realmente se necesita una reforma estructural para resolver este tema. Necesitamos cambiar la forma en que funcionan los itinerarios y necesitamos sí o sí avanzar hacia una priorización del transporte público en las calles y avenidas, ¿verdad? Necesitamos darle más espacio a los buses en las calles y avenidas para que la velocidad comercial promedio sea mayor. En la medida que mayor sea la velocidad comercial promedio, menos buses son necesarios para cubrir con la misma frecuencia el sistema. Y esa va a ser la única forma de tener una solución de fondo de la cuestión, porque lo que se ve son dos cuestiones, ¿verdad? Por un lado, el tema de que en las horas picos no alcanzan la cantidad de buses, y por otro lado, que en las horas fuera de pico o en las horas donde hay poca cantidad de pasajeros, también hay poco servicio. Eso es más fácil de resolver porque estamos ahora trabajando en una resolución que nos permita hacer un control desde el centro de control y monitoreo de las salidas de los buses de sus paradas terminales, ¿verdad? Con eso vamos a poder exigir que las empresas cumplan, o de lo contrario van a ser multadas cuando no sacan los buses que tienen que sacar en todos los horarios que están obligados a sacar de acuerdo a los contratos y a las resoluciones del Viceministerio de Transporte. Exacto. Hablaste lo del tema de la regulación, viceministro. Siempre me he preguntado si no habría que plantearse una ley que sea, digamos, de carácter nacional, porque, por ejemplo, en Asunción y área metropolitana tenemos la situación en donde hay ciertas empresas de transporte que están siendo reguladas por el viceministerio, hay otras que hacen viajes, digamos, a ciudades cercanas del interior y que están siendo reguladas por Dinatran, y hay otras que prestan servicios solamente dentro de sus municipios y son regulados por sus municipios. Es decir, utilizan el mismo circuito, pero tienen reguladores distintos, con lo cual ahí es muy difícil darle un ordenamiento integral. ¿Se podría llegar a pensar en un plan donde haya una sola institución que sea el que regule todo el sistema de transporte público? Sí, definitivamente, ¿verdad? Yo creo que hay tres patas o tres ejes, tres ejes estratégicos en los que hay que trabajar. Uno, lo que decía primero, la reorganización de los itinerarios, ir hacia un sistema tronco alimentado. Dos, el tema de la priorización en las calles y avenidas del transporte público. Y el tercero, este que vos estás mencionando. El Viceministerio de Transporte tiene que ser fortalecido, y la base de ese fortalecimiento tiene que ver con lo que vos decís, ¿verdad? Necesitamos una ley o una decisión, un decreto, una coordinación con los demás entes reguladores que afectan al transporte metropolitano de Asunción, ¿verdad? Como decían las municipalidades, por un lado, con sus internos, que no hay básicamente ninguna coordinación. Ahora estamos haciendo el intento de coordinar con la municipalidad de Asunción a través de un comité interinstitucional, pero hay internos en todas las municipalidades, ¿verdad? Fernando La Mora, San Lorenzo, Capiatá, Lambaré. Por otro lado, la Dinatran, que ahí también hay casi nula coordinación y articulación. De hecho, yo por lo menos me sorprendí con la suba del pasaje de corta distancia la semana pasada, y sin embargo prestan en muchos casos el mismo servicio que prestan buses que están funcionando dentro del área ámbito regulatorio del Viceministerio de Transporte, y eso hay que unificar de alguna manera, ¿verdad? Hay que establecer algún mecanismo de coordinación y articulación entre entes reguladores, instituciones reguladoras del servicio de transporte público del área metropolitana, y tal vez el camino sea una ley de fortalecimiento institucional del Viceministerio de Transporte, y a partir de ahí, o de reforma del transporte público urbano, o algo por el estilo que nos permita hacer todos los cambios que se requieren para mejorar el sistema de transporte público. Sí, no, totalmente, porque de lo contrario lo que puede llegar a ocurrir, quizás las empresas que están reguladas por el viceministerio
comiencen a cumplir las exigencias que ustedes les ponen y sin embargo compiten, entre comillas, por un mismo itinerario, por mismos pasajeros de internos que son de las ciudades, donde operan sin ningún tipo de control, y ahí es donde vemos unos colectivos en mejores condiciones, otros en condiciones más precarias, tarifas también diferenciadas. O sea, sería realmente importante que se fortalezca el viceministerio y que sea uno solo el que marque, por lo menos en el área de Asunción y área metropolitana, marque las pautas de cómo va a funcionar el sistema de transporte, viceministro. Sí, así mismo. Definitivamente es necesario el fortalecimiento del viceministerio de Transporte y probablemente el punto más importante es este tema de superposición de regulación del sistema del área metropolitana de Asunción. Totalmente. Viceministro, te agradecemos mucho por tu tiempo. Siempre un gusto conversar contigo y bueno, vamos a seguir de cerca el trabajo que están realizando. Al contrario, gracias a vos, Samuel, por la oportunidad. Siempre un saludo a la audiencia.